¿Cómo administrar mi negocio o empresa en el 2021? ¿Quieres saber cómo puedes llevar un orden, cómo puedes llevar un control? ¿Quieres saber cómo puedes hacer para vender más? ¿O sientes que estás hasta aquí, sientes que estás saturado? ¿O estabas bien en tu negocio y de repente la competencia así? Pues sí, esas cosas pasan, nos pasan a los emprendedores, y hoy te invito para que te quedes hasta el final de este video, donde te voy a compartir desde mi experiencia personal cómo administrar mi negocio, cómo administro mi negocio y cómo lo vamos a hacer en este nuevo año con los retos que tenemos. Si te gusta el emprendimiento, las ventas y el desarrollo personal, te invito para que te suscribas a mi canal por aquí. Activa la campanita, elige la opción todos para que siempre YouTube te esté recordando los videos que subo de forma constante. Bienvenido a este canal Aprende y Emprende con Juan Carlos Ordóñez Moncayo. Soy ingeniero de profesión y emprendedor de corazón. ¿Cómo administrar mi negocio? Pues administrar un negocio no es solamente saber lo que vendes, saber lo que produces, saber lo que tienes en números. Eso no es administrar un negocio, eso es parte de la administración de tu negocio. Administrar un negocio es aplicar un proceso administrativo a tu negocio, aplicar una planificación, una organización, una dirección y un control. Pero Juan Carlos, aplicar todo eso como que no lo sé, ¿verdad? Porque yo no fui a la universidad. Como yo soy graduado en administración de empresas, entonces es mucho más fácil. No, no es así. Administrar un negocio significa que tú tienes una planificación, que tienes una organización, una dirección, un control, que tienes todo bajo tu control, que sabes lo que está pasando. Eso es la administración. Hoy te voy a explicar de forma detallada cómo lo puedes aplicar para que cada uno de ustedes, si tu negocio es pequeño, si tu negocio es mediano o si tu empresa ya es grande, igual todo esto es muy importante. Y es necesario que nosotros lo apliquemos a cada uno de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tienes el control, sabes lo que tienes, entonces tú puedes incluso crecer. El único paso que tú tienes que hacer es aplicar la planificación, la organización, la dirección y control. Eso es todo. Ese es parte de un proceso administrativo, de un proceso de administrar mi empresa. Todo lo demás está incluido. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué es la planificación? La planificación es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Dentro de la planificación, no les voy a hablar con términos académicos, con palabras técnicas. Lo que quiero es que ustedes puedan entender y lo puedan hacer, adaptar a su negocio. La planificación, en resumen, lo que significa es que tú coges una hojita, o coges tu agenda y te pones a pensar. Como su palabra lo dice, planificación. Significa dentro de esto, en resumen, que tú tienes que tener tu plan de negocio, tu plan de marketing allí, en tu planificación. Vamos con mi negocio de tortillas. Bueno, yo digo, si tú quieres empezar con tu negocio, lo tienes que ver de esta forma. La planificación abarca el plan de negocio, el plan de marketing. Y ese es tener en una hoja escrito las actividades que vas a realizar. Si hablamos entonces de que tienes que tener un plan de marketing o un plan de negocio, significa que defines un objetivo. Y bueno, dices, tienes que tener en resumen establecido cuánto vas a vender, dónde vas a vender, a quién le vas a comprar la materia prima, a qué precio vas a vender, cómo vas a tener tu negocio, cuánto te va a costar invertir, dónde te vas a ubicar, permisos. Todo eso es lo que abarca la planificación, porque recuerda, está dentro de un plan de negocio o un plan de marketing. Pero entonces en tu hoja, en una hoja, tú escribes las actividades que puedes o que tienes que realizar. Escribes, no importa el orden, solo escribes. Ahora, yo de forma más organizada te divido en plan de negocio y un plan de marketing. Un plan de negocio tiene que ver con la parte de que tú defines, por ejemplo, quiero vender o quiero ganar 10 o 20 dólares diarios, o quiero ganar 40 dólares diarios en este año. Defines objetivos. Significa que también puedes hacer un FODA, aplicar un FODA. ¿Qué significa esto?
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Más adelante les explicaré con ejemplos cómo crear un FODA para tu negocio. Y si tú tienes un negocio, también me puedes escribir y yo puedo crear un FODA sobre tu negocio de forma real o con sugerencias basadas en lo que yo creo, porque todo tiene que ver con el lugar donde nosotros nos encontremos. Si hablamos de un plan de marketing, significa, por ejemplo, que tú buscas información sobre las papas, sobre las tortillas, sobre el maíz o sobre el elote, averiguas, por ejemplo, cómo lo vas a cocinar. Toda esa información es la que tú tienes que tener escrita. Ese es el detalle. Así que la herramienta que tú tienes que tener aquí es escribir. Dentro de la planificación significa que tú tienes detallado, escribes las actividades que tienes que realizar, lo que quieres lograr, pues escribes todo. Eso es un resumen. Ahora, dentro de la organización, ¿qué significa la organización? Yo te voy a compartir esto que yo lo aplico. Esto que te estoy transmitiendo es desde mi experiencia, lo que yo lo hago. Yo estudié en la Universidad de Administración de Empresas, pero cuando tú sales a la calle y empiezas desde abajo, así sea un negocio pequeño, tienes que irlo adaptando. Y cada uno de nosotros desarrolla técnicas a su estilo. Esto es lo que a mí me funciona. Pueda que haya alguien o un colega y diga, no, eso no es así. Pues bueno, a mí me funciona. Cada uno tiene su método. ¿Qué es lo que hago dentro de la organización? Dentro de la organización lo que yo hago es dividir. ¿Qué tienes que hacer dentro de la organización? Crear los departamentos. Departamento de administración, departamento de contabilidad, departamento de producción y departamento de marketing. Estos tienes que crearlos dentro de la organización. ¿Cómo lo hago? Bueno, nosotros tenemos 6 días a la semana. Lo que yo hago es designar un día para cada departamento. Tengo 4 departamentos. A ver, vamos, 4 departamentos. Administración, departamento departamento de contabilidad, producción y marketing. La idea es que tú designes un día para cada uno de estos departamentos, por ejemplo, día lunes, martes, miércoles, jueves, y en cada uno de esos días tú dedicas más tiempo y adicional las actividades que hicimos en nuestra lista, en la planificación, yo las clasifico y las pongo a qué departamento pertenece. Esto lo puedes hacer así tu negocio sea pequeño o tu negocio sea grande. Entonces hicimos una lista con muchas actividades y luego yo esas actividades las clasifico, las ordeno en cada uno de estos departamentos. Administración, contabilidad, producción y marketing. Yo las organizo y digo, bueno, por ejemplo, si hablo de un FODA, ¿dónde va eso? Si hablo de materia prima, eso va a producción, por ejemplo. FODA va a administración. Así que clasificamos y empezamos a organizar las actividades. Y luego lo que yo hago es dedicar un día, eso lo hago siempre, lo que tienes que hacer siempre, un día a la semana dedicas un poco más de tiempo para cada departamento. De esta forma, a ver, lo que pasa es que cuando tú eres uno solo, tú eres el que hace todo. Entonces, si tú eres el que hace todo, pues tú tienes que dividirte. 4 personas, es como si tuvieras una persona para cada departamento. Ahora que si tú ya tienes trabajadores, tienes empleados, entonces es más fácil. Puedes designar trabajadores o dependiendo del personal que tú tengas para que realicen alguna de estas actividades, obviamente si cuentan con la capacidad, si tienen el conocimiento necesario para hacerlo. Pero si es para alguien que somos todólogos cuando empezamos desde cero, pues entonces tenemos que nosotros dividirnos en 4 personas. De esta forma te resulta mucho mejor para no confundirte, porque designas tiempo, actividades y te concentras. Por ejemplo, si hablamos de marketing, entonces ese día tú tienes que dedicarte a pensar en lo que respecta al marketing y de acuerdo a las actividades que tenías anotadas. Marketing tiene que ver con, por ejemplo, cómo vender más. ¿Cómo le hago para vender más? Bueno, quiero vender en redes sociales, entonces te preparas, aprendes a vender en redes sociales o te dedicas a crear estrategias o a hacer diseños o a vender o a entregar volantes, a comunicar. Realizas actividades de marketing. Si hablamos de producción, entonces en producción, ¿qué vas a hacer en producción? Bueno, si tú no produces, lo que tienes que hacer
Si tu actividad consiste en comprar y vender, entonces tratas de ver dónde encuentras al mejor precio, dónde te dan de pronto la mejor calidad. Tienes que ver, por ejemplo, costos, utilidades, producción abarca eso. Averiguar, investigar si hay otra forma, otro método de poder hacer, de poder obtener o en otro lugar. Y si tú estás si tú produces, por ejemplo, si elaboras las salchipapas, si elaboras las tortillas, si elaboras algún tipo de dulce, entonces igual ver con la materia prima dónde la encuentras a un mejor precio, el empaque, la envoltura, por ejemplo, de qué forma puedes ahorrar si tú compras en otra ciudad. Todo eso abarca la producción. Y lo que tiene que ver con la administración es todo lo que te estoy explicando. La administración abarca pues la parte teórica y la parte de objetivos. Todo eso abarca. Y un día tienes que designar tiempo para eso. Y en contabilidad, pues allí en contabilidad es donde designarías tiempo para tú saber, por ejemplo, de pronto para crear un formato en Excel para tener tus ingresos, tus egresos, un detalle de cada una de esas actividades. Si tu empresa ya creció, factura cantidades ya un poco altas, entonces necesitas un sistema contable. Más adelante yo les voy a explicar de forma detallada cómo tú puedes tener un formato en Excel, les voy a enseñar paso a paso. También si tú necesitas un sistema contable, te voy a enseñar cómo yo lo hago en mi empresa, para que ustedes puedan aprender. Suscríbete al canal. Así que la contabilidad, en contabilidad es donde abarca todo esto de saber las ventas, de saber los costos, de saber los ingresos. Allí abarca. Como se dan cuenta hasta ahora, empezamos con planificación, con organización. Planificación tenemos en una lista, escribimos todo. En organización divido en 4 departamentos que son administración, contabilidad, producción y marketing. Y clasifico, ordeno las actividades. Y adicional yo tengo que dedicar un día para cada departamento para yo dedicarme con más ganas o un poco más de énfasis exclusivamente a actividades competentes al departamento. Esto es para no confundirme, para no marearme. El segundo punto, dentro de la planificación tenemos la organización, el otro punto es la dirección. ¿Qué pasa con la dirección? La dirección es la ejecución, es la motivación, es la comunicación. Si tú eres una sola persona, entonces ya sabes que allí es a ejecutar. Si tú si tú creaste, por ejemplo, promociones, ofertas, descuentos, entonces ejecutas. Si tú decidiste el paga 1, lleva 2, ejecuta. Si tú tienes 2 trabajadores, 3, 4, 5 trabajadores o hasta 10 trabajadores, entonces alguien tiene que hacer alguna actividad y tú empiezas a designar. Eso es lo que hace la dirección. La dirección es la ejecución, la asignación, la motivación, la comunicación. Tú dices, bueno, esa actividad la tiene que realizar Fernando. Ya, le comunicas a Fernando y dile ejecútala. Y lo inspiras, lo motivas, le comunicas que esas son actividades de él. De eso se trata la dirección. De la ejecución, de comunicar y motivar. Y si tú eres uno solo, entonces tú mismo tienes que encargarte de ejecutar las actividades que te corresponden. Por ejemplo, si el día martes te toca contabilidad, entonces te dedicas a contabilidad. Sabes que tienes que dedicarte a contabilidad, ejecutas contabilidad. El cuarto paso es el control. El control es muy importante, nos sirve porque eso es una evaluación. Ya planificamos, ya organizamos, ya se ejecutó y ahora hay que evaluar, hay que ver si funciona o no funciona. Tú creaste un descuento, pero ese descuento si tú no lo controlas, si tú no lo mides, no sabes si funciona o no funciona. De pronto, ese día no vendiste nada, entonces no tendría sentido volverlo a repetir. O a su vez, ¿por qué no funcionó? Habría que investigar. Todo eso es parte de la evaluación y también te ayuda a poder saber si esas estrategias funcionan o no funcionan. Si no, tienes que cambiarlo. Y con esto se cierra el ciclo. Y de esta forma, como se darán cuenta, abarca todo lo que hace la administración. Y yo digo, bueno, entonces si yo quiero administrar mi negocio, ¿cómo lo estoy haciendo? Si te pones a pensar, administración, organización, dirección y control, entonces abarca tu empresa de forma completa. Ahora, que dentro de estas actividades hay otros procesos o hay más actividades, sí.
Pero de forma general, si tu negocio es pequeño, es mediano o es grande, la administración siempre abarca esto. Y de allí que por ejemplo, se necesita un organigrama y esto va a depender en función del tamaño de tu empresa. Pero siempre la administración, el proceso administrativo va a ser planificación, organización, dirección y control. Y lo que hacemos es, dentro de estos departamentos, dividimos en organización, departamentos, designo las actividades. En resumen, les voy a compartir ahora de forma resumida cómo administro mi negocio, con un paso: creando una planificación, una organización, una dirección y un control. En la planificación significa que yo hago una lista detallada de todas las actividades. Es como incluir allí un plan de negocio, un plan de marketing, hacer una lista de todas las actividades. La organización, creo departamentos. Voy a crear 4 departamentos: el departamento de administración, departamento de contabilidad, departamento de producción y departamento de marketing. Y luego clasifico las actividades a esos departamentos. ¿Con la finalidad para qué? Para yo poder designar un día a cada departamento y dedicarme a desarrollar, a enfocar actividades de ese departamento. Por ejemplo, si me toca el departamento de marketing, yo tengo que hacer actividades relacionadas al departamento de marketing. Por ejemplo, de saber encontrar el mejor precio, vender al mejor precio, crear promociones, ofertas, generar ventas, conseguir clientes. Ahora, planificación, organización, dirección. ¿Qué significa la dirección? Es que ejecuto, motivo, comunico. Si tienes trabajadores, colegas, tienes que distribuir y designar actividades, funciones. Si tú eres uno solo, entonces tú tienes que hacer esas actividades. Y en control, el último nos sirve para poder evaluar y ver si funcionan o no funcionan las estrategias, para poder tener allí es una evaluación, es una calificación de todo lo que has hecho, porque esto es un círculo, lo uno te lleva a lo otro y necesita. Si en la evaluación, por ejemplo, algo no te funcionó, entonces vuelves a planificación, lo modificas y va de nuevo, lo designas al departamento y lo ejecutas y luego lo vuelves a evaluar. De esa forma es como te permitirá tener más ordenar primero tus actividades aquí, porque es fundamental que te sientas bien contigo mismo. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, sabes que tienes el control de tu negocio, das más y puedes rendir muchísimo más. Así que esto es algo que les comparto desde mi experiencia personal. Si tienes alguna duda, con mucho gusto déjame un comentario. Te invito para que te suscribas a mi canal. Más adelante estaré explicando de forma detallada, con ejemplos reales, cada una de estas actividades que les acabo de mencionar, incluso cómo crear formatos en Excel para que tú lleves un orden de la contabilidad, para que sepas lo que vendes, lo que ganas, lo que gastas, les enseñaré cómo crear un inventario. Y si tú ya necesitas facturas, una cantidad considerable, necesitas un sistema contable, también te enseñaré cómo crear, cómo contratar y qué hacer cuando tienes un sistema contable. Todo esto les comparto desde mi experiencia personal. Yo también soy un emprendedor y mi objetivo es poderles transmitir mis experiencias a ustedes. Les envío un fuerte abrazo rompecostillas. Recuerda que puedes seguirme en Facebook como Juan Carlos Ordóñez Moncayo. ¡Chao, chao!